Esta es una historia que no deberías escuchar solo, porque empieza con un sonido que nadie debería oír jamás. Se llama La Señalan y solo aparece entre las 2:59 y las 3:03 de la mañana. Quien la escuchó por primera vez fue un chico llamado Mateo, y su vida nunca volvió a ser la misma. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando la vieja radio de su habitación se encendió sola. Al principio, no había música, solo estática, pero luego un ruido extraño, como una respiración profunda y rasposa, llenó el silencio de su cuarto. Después de la respiración, se escuchó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Y finalmente, una frase. Una frase distorsionada, casi ininteligible, que lava la sangre a no mires atrás. Mateo, lógicamente, pensó que era una simple interferencia de radio, quizás la señal de una emisora pirata o una broma pesada. Apagó la radio y trató de volver a dormir, aunque el miedo ya se había instalado en su pecho. Pero al día siguiente, el sonido regresó. Esta vez, no fue a través de la radio. Mateo estaba escuchando música con sus audífonos, pero la batería de su celular se agotó. La música se detuvo, pero el sonido no. La misma respiración rasposa resonaba directamente en sus oídos. A través de los audífonos desconectados, se los quitó de golpe, asustado. El silencio lo invadió, pero solo por un instante, porque entonces lo escuchó de nuevo. Venía desde la pared de su cuarto. El sonido lo estaba persiguiendo. Era como si alguien o algo estuviera atrapado justo al otro lado, respirando, esperando. Hay un dato curioso. El cerebro humano tiene una increíble capacidad para reconocer voces familiares, incluso si están muy distorsionadas. Pero Mateo no reconocía esta voz, no era humana, o al menos no completamente. Y cada noche sentía que se acercaba más y más. Mateo estaba acostado en su cama en copas de dormir, con los ojos fijos en la puerta de su habitación. De repente, vio una sombra deslizarse por debajo de la puerta, una sombra oscura y densa. Su primer instinto fue pensar que alguien estaba en el pasillo, pero recordaba haber cerrado la puerta principal con llave. No había nadie afuera, y entonces lo vio. La sombra respiraba. Se hinchaba y se desinflaba lentamente, como si tuviera pulmones propios. Las sombras no respiran, a menos que, claro, no sean realmente sombras. Mateo, paralizado por el miedo, la miró fijamente, y en un movimiento antinatural, la sombra retrocedió, como si estuviera imitando su propio sobresalto. Cualquier persona en su sano juicio habría salido corriendo de esa casa, pero Mateo, en un acto de valentía o de locura, decidió intentar grabarla. Sacó su celular, apuntó la cámara hacia la puerta, pero la pantalla solo mostró estática y ruido blanco. La cámara no podía capturar lo que estaba viendo. Esa misma noche, la señal volvió a sonar, esta vez no desde la pared, sino desde todos los rincones de la habitación a la vez, y era más clara que nunca. La voz distorsionada dijo: «Ya casi llego». En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Mateo, y no era solo por el mensaje. Las luces de su habitación parpadearon y se apagaron. Hubo un corte de electricidad,
en todo el edificio. Estaba en completa oscuridad, pero el sonido no se detuvo. Pero el terror se vuelve real cuando no eres el único que lo escucha. De repente, un golpe fuerte resonó en la pared que compartía con su vecino. Un golpe desesperado. Su vecino también había escuchado la señal. El golpe en la pared fue seco y violento, seguido de un silencio sepulcral. Mateo gritó el nombre de su vecino, Carlos, pero no hubo respuesta. Volvió a gritar, más fuerte. A Nathanael, pánico se apoderó de él. Corrió hacia el pasillo y golpeó la puerta del departamento de al lado. Carlos, abre en silencio. A la puerta estabas inseguro. Con un mal presentimiento, Mateo empujó la puerta y entró. El departamento estaba vacío, en un desorden caótico, como si alguien se hubiera ido a toda prisa. Pero entonces vio algo en el suelo. El celular de su vecino estaba encendido y la pantalla mostraba que estaba grabando un video. A Mateo lo recogió. En la grabación solo se veía el suelo, pero se escuchaba perfectamente. Se escuchaba esa respiración. Esa misma respiración rasposa de la señal. Y venía de detrás de la puerta cerrada del baño. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Mateo se acercó a la puerta del baño. Apoyó la mano en el pomo frío y lo giró lentamente. La puerta se abrió con un chirrido que pareció durar una eternidad. Solo una boca enorme y desproporcionada que se abría y cerraba al ritmo de la respiración de la señal. La criatura giró la cabeza lentamente hacia Ellen Now. Aunque no tenía ojos, Mateo sintió su mirada clavada en Ellen nuestro. Cerebro está programado para detectar miradas, es un instinto de supervivencia, incluso cuando no hay ojos visibles, y en ese momento cada fibra del ser de Mateo le gritaba que esa cosa lo estaba observando. La criatura dio un paso hacia él, un movimiento lento y deliberado. Mateo reaccionó por puro instinto, retrocedió bruscamente, tropezó y cayó. Se arrastró hacia atrás, sin apartar la vista de la figura. Y luego se levantó y corrió. Corrió como nunca antes en su vida. Salió del departamento de su vecino y entró al suyo, cerrando la puerta con todos los cerrojos que tenía. Se apoyó contra la madera, jadeando, temblando, pero la seguridad duró poco. La señal empezó a sonar de nuevo, pero esta vez no venía de un solo lugar. Sonaba en todas las paredes a la vez, en el techo, en el suelo, como si la casa entera estuviera viva y susurrándole. Y la voz, ahora terriblemente clara, dijo encontré. Ya no sonaba como si viniera de afuera, sonaba como si estuviera dentro de la habitación, justo a su lado. Se dice que los sonidos no pueden atravesar 3 paredes gruesas de concreto, pero esto sí podía. La puerta de su departamento comenzó a temblar violentamente, como si algo la estuviera golpeando con una fuerza sobrehumana. La puerta no iba a resistir. Mateo sabía que tenía que salir de ahí. Desbloqueó la puerta y salió corriendo al pasillo del edificio. Pero al salir, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Ese pasillo que recorría todos los días, había cambiado. Ahora era más largo. Mucho, mucho
más largo, se extendía hacia una oscuridad que parecía no tener fin. Las luces del techo comenzaron a parpadear de forma errática, sumergiéndolo en una secuencia estroboscópica de luz y oscuridad, y con cada parpadeo, cada vez que la oscuridad lo envolvía por un segundo, la criatura de la boca enorme estaba más cerca. En la oscuridad total, es normal que el cerebro intente dar sentido a lo que no ve y cree figuras imaginarias. Pero esto no era producto de su imaginación, porque con cada aparición, Mateo podía escuchar su respiración real, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Corrió desesperadamente por ese pasillo infinito, con el sonido de la respiración persiguiéndolo. Finalmente, vio una puerta al final, una puerta que nunca antes había estado allí, una puerta de madera vieja y oscura que no pertenecía a ese edificio. Sin otra opción, la abrió y entró. Se encontró en una habitación pequeña y sin ventanas. La misma radio de su habitación, y de ella sonaba la señal, la estática, la respiración y luego la voz. Pero esta vez el mensaje era diferente. La radio habló con una claridad escalofriante: esta vez no corras. Y en ese instante, Mateo lo entendió todo. La señal no era una advertencia. No buscaba comunicarse. La señal era un señuelo, una trampa para traerlo hasta allí. Justo detrás de él, en ese preciso momento, la señal en la radio se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto y pesado. Y entonces, la puerta por la que había entrado desapareció, simplemente se desvaneció, dejando solo una pared sólida. Nadie volvió a ver a Mateo. Desapareció sin dejar rastro, al igual que su vecino. Pero la historia no termina ahí. Dicen que su vieja radio sigue en esa habitación vacía. Waikara Noche, puntualmente a las 2:59 AM, se enciende sola. Y cuentan las leyendas urbanas que si por alguna razón llegas a escuchar la señal completa, desde el principio hasta el final, la radio no vuelve a apagarse nunca. Si quieres saber qué pasó después, si quieres la parte 2 de esta historia, suscríbete al canal y dale like a este video. Y un consejo: no escuches la señal esta noche.